Alt 87.9. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Columna de Voces. Hoy vamos a hablar de una actividad que ha tenido mucha difusión en el último tiempo y que cada vez tiene más adeptos, más gente que se interesa por conocer de qué se trata. Vamos a hablar de constelaciones familiares. Esta actividad parece que postula, o hoy lo vamos a saber, que en nuestra conducta habitual, en nuestra conducta diaria, hay patrones que pueden ser una herencia genética, podemos decir, bueno, ya lo veremos, de nuestros antecesores, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, en fin, o más atrás en el tiempo, y que repercuten en nuestra conducta de hoy. ¿Será cierto esto? Bueno, por eso tenemos como invitado hoy a Eduardo Martinoia, que es facilitador en constelaciones familiares. Eduardo, gracias por venir, bienvenido. Gracias a vos, Hugo, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad de dar a conocer esta actividad. No, por supuesto que los que tenemos el placer de recibirte somos nosotros, porque hay mucho para preguntar en esto. Muy bien. Y uno a la hora de presentar esta temática dice, ¿estaré diciéndolo bien? ¿Por dónde voy? Bueno, contame vos, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, muy bien. Las constelaciones familiares te lo voy a explicar en un contexto teórico, porque nada es absoluto. Bien. Entonces, todo lo que se diga linealmente puede tener variantes. Es decir, constelaciones familiares lo utilizamos como una actividad que nos permite localizar rápidamente y solucionar aquellos conflictos que hoy, como bien vos decís en la presentación, nos afectan. Cosas, patrones que vienen de nuestros ancestros, que se manifiestan en nuestra vida cotidiana como repeticiones de situaciones que no nos agradan. Y a veces las herencias que nos vienen de atrás son un poco complejas para nosotros o nos hacen la vida compleja, y otras veces, depende cómo hayan sido esas gestiones anteriores de nuestros ancestros, nos facilitan las situaciones, ¿eh? O sea, no siempre tenemos que pensarlo que es para resolver un conflicto. Obviamente, si uno se siente bien, por lo general no va al médico. Por supuesto. Entonces, si alguien no tiene un conflicto, no recurre a las constelaciones familiares. La manera de abordar estas consultas que nos vienen a hacer las personas que consideran que tienen algo para resolver, se hace de dos maneras: o en forma individual, el facilitador y la persona, o en forma grupal. Lo más habitual y lo que más se difundió en principio es en manera grupal. Esto es una actividad que nos dio a conocer Bert Hellinger, nacido en Alemania en 1925 y falleció en 2019. Y realmente yo no quiero hablar de constelaciones familiares sin hacer una pequeña reseña de esta persona, porque es quien nos introduce en esto. Según él, según muchas personas lo consideran a él el creador de las constelaciones familiares. Él mismo, en varios libros y en entrevistas que le han dicho, manifiesta que ya estaban antes de él. Él fue sacerdote católico durante varios años, sirvió en África como misionero, y eso recogió cierta experiencia. Cuando deja el catolicismo y se aboca al estudio de la psicología en varias ramas, hizo actividades grupales, Gestalt,
Y entonces se encuentra con que alguien lo invita a talleres de constelaciones familiares. Y se encontró muy, muy confuso, muy sin saber qué era lo que pasaba. Pero él sentía que cuando representaba a alguien, pasaba algo. Ujú. Se aboca a ese estudio y hoy tenemos esto que es algo asombroso, porque hay una parte que la ciencia puede explicar y otra parte que es fenomenológica. Cuando trabajamos en un grupo, con un grupo de gente, alguien manifiesta un conflicto que quiere resolver y se colocan representantes. Y esto es variable, no siempre es igual. Por eso me mantengo en ese marco teórico. ¿Y cómo es una constelación grupal? Voy yo y te digo, Eduardo, mira, tengo algunos miedos, por ejemplo, Sí. que no me puedo explicar de dónde vienen. No me ha pasado nada a mí, no le ha pasado nada a mi familia inmediata, ni a mis amigos, y no entiendo de dónde vienen esos por ejemplo, ¿no? Sí, esos sí, temores. sí, perfecto. Y bueno, quiero constelar para ver si encuentro que en mis antepasados hay alguna explicación. ¿Estoy bien orientado por ese lado? Sí, el Ujú. tema es que un planteo así, por lo general, requiere que no quede como una curiosidad, sino en qué te afecta ese miedo. Ujú. O sea, esa sería la primera pregunta inmediata Ujú. a alguien que quiere constelar eso. Y sí, seguramente esos miedos te llevan a limitarte en tus actitudes o en tu toma de decisión. Todo eso tiene que surgir de vos. Claro, tiene que ser algo verdaderamente que me represente un verdadero problema para vivir de manera tal de que lo tengo que resolver. Exactamente. Ujú. La metodología es esa, que realmente venga a constelar a aquel que esté sufriendo un problema, un trauma, una emoción, un conflicto de relación. ¿Y cómo es? Claro, puede ser de relación con mis hijos, con mis padres, con mi pareja o con quien sea, ¿no? Exactamente. ¿Y eso, cómo se lleva adelante una constelación? Bueno, nos mantenemos otra vez en ese marco teórico, Ujú. porque las variables surgen en forma inmediata y de acuerdo a lo que se siente que se necesita hacer. Ujú. Una constelación no se maneja, en realidad se ve, surgen las cosas. En ese marco teórico te diría que la persona viene a ocupar un lugar al lado, una silla vacía al lado mío, las demás personas que concurren están sentadas alrededor de un sitio al que denominamos campo. Ujú. Por lo general hay o una alfombra o un tatami, algo donde uno puede ingresar descalzado, Ujú. sin calzado, porque alguien puede sentir la necesidad de sentarse, acostarse, entonces lo hacemos en esa forma. Bien. No es un instrumento necesario, pero es preferible. Ujú. Le pregunto cuál es el conflicto, el tema que quiere resolver, lo manifiesta en esta forma. Sigamos con este tema, los miedos, por ejemplo. o la relación con mi papá, o lo que sea. Y se coloca un representante para esta persona y para la otra persona o la otra emoción o circunstancia. No siempre se colocan personas. A veces, depende de lo que plantee, cómo se presenta, la necesidad está en que esa misma persona se represente a sí mismo y se pone la misma persona en el lugar. Por eso te decía Es lo muy del marco dinámico, teórico. puede ser. Exacto. Eso se resuelve y se ve en el momento con En lo el que momento. se siente. Como para tener una idea general, esas personas que pueden ser 6, 7 o menos, no sé, vos me dirás, Sí, en este momento estoy trabajando con 12 personas. 12 personas. Sí. Esas personas, me voy a poner en el constelante, no sé si se dice así, Sí. no me conocen, ni yo las conozco a ellas. Exactamente. Ajá. Exactamente. Y no saben de qué se trata el problema, ¿no? Exactamente, y eso es a lo que me refería con lo fenomenológico, la parte que la ciencia no ha explicado aún. Porque
es asombroso ver cómo la persona que representa al consultante toma las características de este, o algún dolor físico, o una manera de hablar, o una manera de gesticular, y si colocamos a otra persona, que obviamente tampoco quien lo representa tampoco lo conoce, supongamos que colocamos a un padre, toma las características de esta otra persona. Eso realmente es asombroso. Y esa persona me daría respuestas si yo le pregunto algo, por ejemplo. Sí, sí, nos da la respuesta a lo que siente en ese momento. Y se va chequeando permanentemente con el consultante, porque de acuerdo a la postura, los gestos que tomen, el facilitador genera una hipótesis de lo que puede estar pasando. Pero esa hipótesis hay que comprobarla. Entonces se va chequeando con la persona y las actitudes, y quizás hay que colocar a otra persona, y quizás colocamos a alguien que no sabemos quién es. Ajá. Vuelvo a preguntar. Yo podría estar hablando con una persona que está sentada frente mío, tratando de resolver un conflicto que tengo hoy, y esa persona tomaría el papel, por ejemplo, de un bisabuelo, ponele, al que yo ni siquiera conocí. Sí. Pero que me podría estar dando alguna respuesta a mi pregunta, sí, ¿no? Generalmente no se habla. Ajá. Generalmente no se habla. ¿Cómo es eso? Analizamos las actitudes. Ajá. Analizamos las actitudes. Y lo que buscamos en constelación es qué cosa está fuera de orden. Fuera de orden es fuera de las leyes sistémicas. Hay 3 leyes sistémicas que nos llevan a través de Bert Hellinger, que son, y una es la más importante, que es el derecho a que todos los integrantes del sistema familiar tienen derecho a permanecer, a estar. Y por lo general, en un sistema familiar, te tendría que explicar qué es un sistema familiar, ¿verdad? A partir de una persona, a partir de vos, por ejemplo, tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos, tus tíos. Esos son los lazos de sangre que generan el vínculo sanguíneo que hace que todos esos deben permanecer siempre, deben haber permanecido siempre. Pero ¿qué pasa? A veces nos encontramos con un sufrimiento grande. Lo que nos va a expresar ese representante va a ser quizás un sufrimiento muy grande de una abuela, y cuando consultamos el abuelo se marchó, o se murió repentinamente, o lo asesinaron, o lo pusieron preso. O hubo una guerra. O algo una así. guerra, exactamente. Y de alguna manera yo tengo como una especie de memoria que pasa a través de las generaciones que me hace tener algún miedo sobre algo que yo no viví. Exactamente. Te completo la idea de esa pertenencia. Todas esas personas tienen el derecho a pertenecer a ese sistema. Cuando alguien es excluido, por lo general la conciencia familiar, basada en creencias, basada en culturas, hace que determinada persona no se la vea compatible con esas ideas y se decida expulsarlo, a veces por religión. Un cambio de religión hace que alguien quede excluido de la familia, de él no hablamos más. Y fue un abuelo, supongamos. Sí. Tuvo sus hijos, a partir de ahí siguió la descendencia, y un nieto ocupa el lugar de ese excluido, porque el sistema necesita que todos estén en ese lugar. Cuando la persona no lo ocupa porque el sistema lo excluyó, incluye en ese lugar a los que se vienen incorporando, los que serían los más débiles. Ajá. Con lo cual, esa persona no vive su propia vida, su propio destino, sino que está repitiendo de alguna manera el destino de ese excluido. Ya veo. Ahora es fascinante, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto. Es fascinante. Te confieso que la primera vez que concurrí a un taller de constelaciones familiares para ver de qué se trataba,
dije, esto está actuado, esto no es verdad, esto está preparado. Hasta que me tocó ser representante de alguien. Y ahí sí sentí que había cosas que no eran mías. Y después tuve que representar a otra persona. Y eran cosas diferentes. Y dije, esto lo quiero estudiar. Así fue. Ahora es increíble, esa persona que viene ahí a ocupar una silla y un espacio para ayudarme a encontrar a mí una respuesta, toma la actitud de aquel antepasado mío con el que ya no está, increíblemente, ¿no es cierto? Es como si tomara ese espíritu. Yo el término increíble lo he descartado de mi vocabulario, porque el término, cuando decimos algo, cuando algo es fascinante, algo es asombroso, algo es muy bueno, generalmente solemos decir es increíble. Es increíble. Terminamos en nuestro interior profundo no creyéndolo. Pero vos estás convencido. Sí, totalmente convencido, porque lo veo, son cientos de constelaciones que he hecho en 11 años. No sé si son miles, la verdad que no lo sé, no llevo la cuenta, pero me sigo asombrando día a día, porque lo que pasa en un campo, como le decimos, es realmente asombroso. Y ahora vayamos de nuevo al consultante. Uh-huh. No sé, me animo a preguntarte qué porcentaje de éxito tienen los consultantes. Bien, perfecto. Y a eso, muy bien, muy buena pregunta, porque yo te dije al principio que lo iba a hacer en un contexto teórico. Sí. Porque siempre hay cosas que no salen como uno piensa, porque o la persona que viene a consultar no está con toda su intención de resolver el tema. A veces alguien viene a consultar porque me dijo fulano que venga, que tengo que hacer una constelación. Si eso se detecta antes de que empiece a hablar, yo no lo constelo. La persona tiene que estar con fuerza para poder ver lo que sucede. Y a veces lo que se ve obliga, uno por lo general, a todos nos pasa de convivir en una zona propia de confort, donde nos acostumbramos a determinadas situaciones, hasta nos acostumbramos a veces al sufrimiento. Y cuando vemos lo que pasa, quizás es más costoso cambiar las actitudes que seguir como estamos. Eso es decisión pura y exclusiva del consultante. Eso es muy interesante. Es muy interesante. Por eso no se puede prometer que sí, hacemos la constelación y esto se te va a solucionar. Yo tengo que estar verdaderamente queriendo hacerlo. Exactamente. Convencido de que lo que me pasa quiero ya dejarlo, y hay maneras de dejarlo. Cuando uno tiene un vínculo de relación muy pesado, muy traumático con alguien, por lo general es con los padres, o con papá o con mamá. Y eso realmente es la base fundamental. Hasta que no tomamos contacto realmente y conciencia de que de ahí viene nuestra vida, es muy difícil solucionar conflictos. Por tu experiencia, y vuelvo otra vez a la pregunta, en general la gente que va convencida, que va con ganas, logra llevarse una respuesta. Sí. Hay gente que vuelve después de varios años diciendo, me hizo muy bien y ahora quiero ver tal otra cosa. Bien. Eso sucede. Y imagino yo que a través de toda esta experiencia que vos tenés habrás visto gente que, no sé, que de pronto se pone a llorar, que se conmueve o que se enoja, no sé, imagino. Sí, sucede. Es más, hay gente que viene a constelar el enojo, por ejemplo. Porque viven enojados. Y ponemos a la persona, un representante para esa persona y un representante para ese enojo. Una emoción. A veces las emociones van a tener su propio representante. Sí, por también. Supuesto, sí. Y ese representante quizás puede cambiar, puede mutar.
puede transformarse en alguien que es el verdadero poseedor de ese enojo. En todos los casos, todos somos hijos y a todos nos cabe que interiormente, a nivel de nuestra alma, esa pertenencia a un sistema familiar es la pertenencia a una gran alma en realidad. Somos una porción de esa gran alma. Y todo en ese ámbito se mueve por amor. Las lealtades son por amor, esa lealtad al excluido es por amor. Y el hijo, por lo general, aunque conscientemente, aunque en nuestras experiencias de vida parezca todo lo contrario, daría hasta la vida por sus padres. Aunque la relación sea malísima, aunque crea que no recibió nada de sus padres. Ajá. Y eso condiciona mucho. Es decir, que la presencia de mamá y de papá siempre dejan una huella imborrable en una persona. Sí. No como hayan sido en realidad, Ajá. como el hijo los ve, como el hijo los siente. Otra de las leyes que tiene que ver con esto, que nos deja ver Hellinger, es la compensación entre el dar y el tomar. El dar y el recibir sería lo habitual, lo que conocemos. Y en realidad, tomar significa más que recibir. Y un hijo recibe de los padres la vida y la tiene que tomar. Y muchas veces no la toma en su totalidad porque no es el papá que yo quería, no es la mamá que yo quería, no me trató bien, no me dio lo que quería. Hay un libro muy interesante de Joan Garriga Bacardí que habla sobre esto, se llama ¿Dónde están las monedas? Y explica muy claramente esta situación. El hijo que considera que no le alcanza lo que el padre les da, lo representa con monedas, no me alcanzan estas monedas, se las dejo, yo voy a procurarme mis propias monedas. Entonces va por la vida buscando su propia pareja, va a decir, ella tiene las monedas que no me dieron mis padres. Lo estoy haciendo como metáfora, como lo explica el libro. Se entiende ¿verdad? perfecto. Y obviamente no las tiene. Entonces deja esa pareja, va a buscar otra pareja, esta pareja tiene, y aparece un hijo quizás en eso. Entonces hasta deja la pareja y dice, mi hijo tiene esas monedas. Hasta que no toma conciencia que esas monedas son las que le dieron sus padres, y así hayan sido de 5 centavos, 10 centavos, 1 centavo, no importa, son las que forman su vida, y con eso puede hacer una fortuna, que es vivir bien su vida. Yo estuve en una de tus charlas y vi la cantidad de gente que estaba silenciosa escuchando lo que vos comentabas. Y cómo después, a la hora de abrir un poco a las preguntas de la gente, todo el mundo, estalló eso, todo el mundo tiene algo para contar, para decir, claro. Inclusive contaban cosas personales, que es decir, obviamente todos tenemos algo que resolver, ¿no? Seguro, sin duda. Y en distintos ámbitos hay una tremenda necesidad de hablar. La gente necesita ser escuchada. Constelaciones familiares, justamente, yo trato de que no se hable. ¿Por qué? Porque si una persona para consultar viene y me dice, yo estoy enojada con mi mamá porque mi mamá hace esto, porque mi mamá me trata así, cuando ponemos a alguien que representa a la mamá, de las personas que están ahí escuchando, se va a acordar de lo que dijo y va a representar a la mamá como ella dijo que era. Entonces, hasta que sale de esa actuación, ¿verdad?, inconsciente, porque la persona que viene a representar quiere ayudar, en realidad. Claro. Y justamente no está ayudando. Entonces yo prefiero que no me hagan relato, que me digan, un conflicto con mi mamá. Bueno, perfecto, con eso trabajamos. Y ahí vemos, en el campo la gente nos manifiesta cuál es el conflicto.
¿Y cómo se desarrolla esa actividad? Yo me siento ahí como consultante y si tengo un conflicto con mi padre, miro a la persona que lo está representando y le digo lo que siento no. ¿Cómo es que se realiza eso? Volvemos otra vez a lo mismo, a que es un contexto teórico, porque las variantes se dan en ese momento, ¿no? Lo que se hace, yo a veces hasta incluso hago que la persona que está sentada a mi lado, o sea, te lo escenifico un poco. Sí. La gente está sentada alrededor del campo. Perfecto. Y hay 2 sillas de este lado, donde estoy yo y el consultante. Y le pregunto lo mínimo posible. Los representantes van a moverse o no, van a hacer los gestos que tengan que hacer, los movimientos que tengan que hacer. Voy consultando con esta persona si eso es familiar, si ese movimiento le resulta familiar, si esa actitud le resulta familiar, y ahí vamos encarando los pasos siguientes. El que mantiene el diálogo con el consultante sos vos. Sí. A veces, yo por lo general lo digo al principio, a veces hay alguien que quiere decir algo y a veces es adecuado y a veces no. Entonces yo pido que levanten la mano, el representante levante la mano, me dice y lo evalúo en ese momento. Bien. Con lo que se siente, con lo que siento, si ayuda o no. Porque muchas veces, como lo dije hace un ratito, todas las personas que van con la intención de ayudar. Y la ayuda tiene que ser muy limitada. Yo también quiero ayudar, pero en ese punto no pongo ninguna intención. Yo en ese punto considero que estoy al mismo nivel que el consultante. Él tiene un problema y yo también tengo mis problemas. Claro. En esa paridad se puede trabajar. Si yo me pongo por encima de la otra persona, ahí creamos un desequilibrio y lo que se trabaje no va a estar bien. Entonces, para aquel que no conoce, para aquel que nunca fue, pero le podría interesar, significando un poco todo esto, como vos decías, están las personas que vienen a representar algo, un sentimiento o un familiar. Estás vos, está el consultante, y el consultante habla con vos todo el tiempo, y son los gestos los que ayudan de alguna manera al consultante. ¿De qué manera lo ayudan? Lo ayudan porque pueden cambiar las imágenes que tiene de su conciencia. Si siempre tuvo una mamá totalmente ausente, que no le presté atención, lo vamos a ver ahí, que la mamá no la mira a la persona, no le presta atención, va a estar representando exactamente lo mismo. Pero vamos a poder ver qué le pasaba a la mamá. Ajá, ¿y cómo lo vas a ver? De distintas maneras. A ver, de distintas maneras. Ejemplo? De acuerdo a los gestos, si la mamá está mirando hacia abajo, podemos presuponer que está mirando a un muerto. ¿Sí? A veces el mirar hacia abajo no significa eso, sino que significa una vergüenza, ¿verdad? Pero bueno, para ilustrarte un poquito más, no ser tan absoluto con las cosas, con las respuestas. Si está mirando un muerto, vemos qué actitud toma, colocamos a alguien en ese lugar y ahí vemos qué le pasa a la mamá. Es el facilitador el que de alguna manera propone y va descubriendo determinadas cosas. Exacto, por eso es lo de facilitador, de ahí viene, facilita que se vean las cosas que se tienen que ver. Bien. ¿Qué constela generalmente la gente, en términos generales? Bueno, generalmente los conflictos de relación. Generalmente el conflicto con mamá o con papá. Y a veces el conflicto se plantea con mamá y termina siendo un conflicto con papá. Porque nuestra conciencia, ¿cómo se alimenta nuestra conciencia? De nuestras vivencias, de lo que nos cuentan. Y con eso vamos formando una idea de cómo es esa persona y cómo es la relación que tengo con esta persona. Pero quizás esas actitudes se deben a una falta de actitud de otra persona o a una excesiva actitud de otra persona. Me centro en mi mamá, pero el problema viene de mi papá. Ya veo. Y eso se puede ver. A veces la gente viene hasta lo dice, yo tal cosa porque con mi mamá, y después termina saliendo que es con el papá.
O cuando hay un enojo, por lo general, la base de ese enojo es una gran tristeza, un gran dolor, o sufrido por esta persona o sufrido por alguno de sus ancestros. ¿Qué pasa si yo voy a constelar porque tengo un conflicto con mis padres y tengo ahí unos representantes, pero mis padres viven? Bien. Podría ocurrir, si no estamos hablando de personas que ya han fallecido. No, por supuesto, y ese sería el mejor escenario. Ese sería el mejor escenario. Y ha pasado, o sea, tengo casos comprobables donde yo al final de un taller, de una sesión, si queda tiempo, ahora últimamente no lo estoy haciendo, pero me había acostumbrado desde el principio a hacer entre todos una dinámica que es colocar a dos personas como papá y mamá. Cada uno de los participantes que quiere hacerlo lo hace de ponerse frente a papá y mamá, darle gracias, mirarlo a los ojos, como si en los ojos de esos representantes viera a papá y a mamá, agradecerles por la vida, girarse, tomar fuerza apoyándose contra ellos e ir hacia otro representante que está en el otro extremo, que sería la vida. Y es un ejercicio, es una dinámica. Y hay gente que le costó muchísimo hacerlo, gente que no lo quiso hacer, gente que lo hizo la primera vez y la segunda vez no lo quiso hacer. Cuesta muchísimo poder ver a papá y a mamá, porque justamente lo que decía antes, no me dieron lo que yo esperaba que me den, o me dieron justamente lo que yo no esperaba, me dieron castigos, me dieron maltrato, y es muy difícil aceptar a papá y a mamá en esas condiciones. A veces hay un no nacido entre medio, antes, entre mis padres y mi propio nacimiento. Hay casos, y eso también, ese no nacido, el sistema no juzga, el alma no juzga si fue voluntario, si fue espontáneo. Es alguien a quien se debe ser visto. Entonces el hijo, además de estar sabiendo en su alma, en su interior, sabe que hay alguien antes que él, un hermano, pero conscientemente no. Entonces es muy probable que no pueda afrontar situaciones de vida, que siempre le falte, como decimos, esos 5 para el peso para lograr una solución a algo, un proyecto. Pero también va a aparecer el dolor de papá o de mamá, o el dolor de mamá y la indiferencia de papá. Entonces el abanico es muy abierto de situaciones que se dan a partir de un hecho, de una relación. Bueno, entonces no puedo decir increíble, pero puedo decir sorprendente. Sorprendente. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a facilitar constelaciones? 11 años. 11 años. Y empecé a estudiarlo siendo bastante mayor. Me llegó porque alguien me dijo en un momento de constelaciones familiares, y como pasó a mucha gente que yo se lo dije después, me entró por un oído, me salió por el otro. Al mes otra persona me habla de constelaciones familiares y digo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es constelaciones familiares? Me metí en internet, busqué, me conecté con la primera persona que me había hablado, me conectó con un facilitador, fui a hablar y yo estaba atravesando una situación compleja porque, bueno, había fallecido mi esposa después de 38 años de convivencia y encontré en la Renovación Carismática Católica un espacio importante. Y al tiempo sentí que me apareció esto de constelaciones familiares, sentí un techo en lo que es lo religioso. Y cuando hablé con esta persona, con este facilitador que me habían nombrado, me dijo, bueno, te explico. No me explique, le dije, yo voy a ir a ver un taller tuyo, a ver qué es lo que pasa. Y ahí es donde te decía que encontré que me parecía que eso era actuado, hasta que me tocó representar. A partir de ahí no dejo de sorprenderme.
has constelado vos también como consultante. Sí, sí, sí. Durante la fase de estudio, son 2 años y medio, tuve oportunidad de constelar temas míos y el hecho de muchas veces, yo a la gente le aconsejo también, muchas veces es conveniente participar de talleres y uno decide en qué momento puede constelar. Bien. A veces, ¿qué significa, perdón, sí, participar de un taller? Digamos, ¿con qué me encuentro cuando voy a un taller? bien, perfecto. Justamente te comentaba que lo hago en este momento con 12 personas. Esas 12 personas, algunos vienen con la inquietud de querer constelar. Otros vienen a ver cómo es y a exponerse, a decir, bueno, yo quiero ayudar y quiero que me llamen a representar. A veces se da el caso de que en alguna situación yo puedo llegar a preguntar, necesito un papá, ¿quién quiere representar? Otras le pido al consultante, elegí a alguien que represente a tu papá, y otras lo pongo yo directamente. Es muy versátil, no hay un patrón fijo de elección. Y el tema particular es que cuando el representante elige, o cuando yo elijo, o cuando yo pregunto, se da algo formidable, porque después del taller descubrimos que todos teníamos algo que ver con lo que pasaba en el día. Todas las constelaciones, de alguna manera, que se dan en un determinado día, tienen un factor en común. Es impresionante y lleva a la conclusión de que cuando uno decide, sí, me voy a anotar en este taller, voy a ir a este taller, llamo por teléfono y digo, me anoto en este taller. Aparentemente la decisión es de esa persona, pero es todo el sistema el que está diciéndole, ahora es tu momento, ahora tenés que ir. Cuando yo voy a un taller tuyo, ¿voy a ver una constelación real o voy a ver una simulación? No, una constelación real. En la charla sí hubo una simulación. Una simulación, sí. En la charla hubo una simulación. ¿Por qué? En una constelación real no sabemos cuánto dura. Puede durar 15 minutos, puede durar 1 hora, puede durar 1 hora y media. No sabemos. En ese momento de la charla yo lo que quise, mi intención era mostrar lo que pasaba. Por eso me encargué permanentemente de decir que era una simulación. Dije, le preguntaba algo a la persona, lo habrás notado, y le decía, bueno, ella me dijo, me anticipaba antes que me diga algo. ¿Por qué? Aunque uno mienta en una constelación, la verdad sale. Alguien dice, voy a probarlo el facilitador, le voy a decir tal cosa, y la verdad sale. La verdad sale. Nosotros lo hemos, durante la formación lo hemos hecho, de decir, bueno, nos juntábamos en grupos de 3 o 4 y decíamos, bueno, hay que inventar un tema. Inventábamos un tema, alguien decía, bueno, yo quiero constelar tal cosa, un tema inventado, y a la larga, en la tercera pregunta que hacíamos, surgía que algo tenía que ver con lo que le pasaba. Entonces, cuando uno abre eso, cuando uno está en ese ámbito y le pregunta a alguien, wow, pueden surgir cosas de adentro. ¿Cómo se va el constelante de la constelación cuando termina esa hora y media? Bueno, ¿se van aliviados? Yo procuro saber cómo se va cada uno cuando termina cada sesión, cada constelación. Es más, hacemos una pequeña actividad de reunirnos y dejar todo lo que cada uno representó. Porque yo lo he vivido representando a otras personas y me he ido muy cargado. Ah, está bien. Me he ido muy cargado, me he ido muy sugestionado por todo lo que pasó. Sí, no solamente el que consulta, sino también los que vinieron para ayudar. Los que vinieron para ayudar, exactamente. Que suelten ahí todo lo que no les corresponde llevar. Todo queda ahí. Y después, ¿y cómo de terminar, vos? Yo me potencia en realidad un taller. Me pone muy bien. Y trato de que la gente se vaya muy bien.
Por lo general terminamos el taller y hacemos alguna otra actividad para distender o un cuento. Tratamos de asegurarnos de que todos se vayan bien. Bien, bien. Que se quiten el personaje de encima, por Sí, decirlo. por supuesto. Eso se logra en cada constelación, pero aún aquel que trabajó algo muy profundo tiene que irse bien. Tiene que irse bien. ¿Hay un título de facilitador? Porque digo, bueno, alguien quiere ir a verte o a consultarte y dice, bueno, pero para, y esta persona se formó, dice que estudió 2 años. ¿Cómo qué es buena esto? pregunta, qué buena pregunta. Yo me formé en el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Y me das un pie para tratar, para mencionar a alguien que para mí le debo muchísima gratitud, que es Tiu Boltzmann. Es la persona que trajo las constelaciones familiares a la Argentina. Ella era discípula de Bert Hellinger. Esta señora vino hace 25 o 23 años, no recuerdo, con intenciones de aprender a bailar tango, pero traía su componente de psicóloga y además facilitadora. Y yo veo, desde que yo comencé con constelaciones hasta ahora, cómo fue variando. Es decir, hoy cuando en la charla esa, que había más de 100 personas, pregunté, un 80% sabía de constelaciones familiares, algo había escuchado. Cuando yo comencé, no sé si llegaría al 5 o al 10% de gente que habría escuchado de constelaciones. Cuando Tiu Boltzmann nadie sabía. Claro. Y pasó por ridículos, pasó por la han ridiculizado, la han denostado, y con una perseverancia tremenda formó una escuela. Formó gente de a poquito, empezaron a trabajar y realmente llegó a formar una escuela, un instituto que se extendió por toda América. Y que tiene 2 años de estudio para poder... En este momento creo que son 3 años. 3 años. Y lo que iba a comentar, dentro del Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares, hay un espacio donde estamos registrados todos los que nos hemos egresado de ahí. O sea que la gente puede entrar ahí, consultar y a ver qué. Si esta persona verdaderamente está correctamente formada. Exacto. Porque entiendo yo que todo lo que va a ocurrir en esa constelación se queda ahí, digamos. Todo queda ahí. Por eso no me gusta trabajar online, porque yo no sé qué pasa con el que toma una imagen. Ya veo. Entonces, sí. aún en las consultas individuales. Es absolutamente confidencial. Absolutamente confidencial y absolutamente presencial. Eduardo, ¿qué dicen los psicólogos de esto? ¿Esto es una pseudoterapia o...? Es un complemento de las terapias. Hay distintas formas de ver las cosas. Yo cuando hice la formación, la mayoría de las personas que estaban haciendo la formación conmigo, que eran unos 48 creo iniciales, la mayoría eran psicólogos. Y permanecimos y terminamos la formación todos los que no veníamos de la rama de psicología y una cantidad equivalente de gente que estaba en la psicología. Vale decir que muchos abandonaron. Lo escuché en un encuentro internacional de consteladores a un constelador psicólogo decir, yo tuve que desaprender lo que aprendí. Porque quien hace la carrera de psicoanálisis o de alguna de las ramas de psicología, más allá de su experiencia, es un método de estudio. Y acá es sentir. Hay gente que viene a las constelaciones y yo le digo, sería interesante que puedas hacer una terapia, ¿verdad? Porque se ablandan cosas, se ven cosas, y después sí se puede ver una constelación. Y del mismo modo, hay psicólogos que están en conocimiento de constelaciones y dicen, bueno, ahora sería bueno que hagas una constelación. Y vienen.
Y en esos casos yo hasta les he ofrecido a algunos profesionales que asistan a la constelación para que ellos mismos vean lo que pasa y no lo tengan que hablar con esta persona, con el consultante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una constelación termina, lo importante es dejarla como está. Que la persona que viene a consultar, que viene a resolver algo, deje todo como está. No lo cuente, porque si lo cuenta comienza a ser relato y hemos vivido siempre de relato. Tenemos que incorporar esto que pasó, incorporar esta imagen, que nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestro raciocinio no se vuelva a apoderar de eso que es un trabajo del alma. Bien. Eduardo, surgen muchas preguntas y bueno, eventualmente las haremos y las responderemos, pero ha sido un gusto escucharte, ha sido un gusto que vengas aquí a charlar con nosotros. Nos has dejado un panorama muy amplio y mucho en qué pensar, por lo menos a mí, y esperemos que a quienes escuchen esta entrevista. Así que, bueno, el agradecimiento nuevamente por haberte molestado en venir hasta aquí y bueno, estaremos en contacto. De acuerdo, no es ninguna molestia, me encanta hacer esto, me encanta difundir todo lo que tenga que ver con constelaciones familiares y bueno, es una herramienta maravillosa. Yo dije herramienta, es una actividad, o sea, la palabra viene por uso y costumbre, ¿no? Pero es una actividad que es importantísimo que esté en conocimiento de todos. ¿Y la gente te encuentra en Instagram como Eduardo Martinoia o en Facebook? Sí, o en Facebook también como Eduardo Emilio Martinoia Clivio. Sí. Bueno, sí. Eduardo, nuevamente gracias y hasta cualquier momento. Y gracias a vos también, Hugo. Y a ustedes gracias también por estar allí y espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Hasta cualquier momento. No sé cuánto.